Hermosa, hermosa mañana para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Día 289 de la historia de la palabra. Y no sé cómo comenzar a describir estos versos que vamos a leer. Iba a leer Romanos capítulo 5, pero comencemos en el 4 del verso 20 en adelante. Es de suma importancia que preste atención, que lo pueda leer repetidamente. Si está en el carro, como siempre, súbale el volumen y escuche atentamente. Son palabras que pueden cambiar nuestras vidas, definitivamente. Verso 20 del capítulo 4 de Romanos dice: tampoco dudó, hablando de Abraham, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en Él, que lo levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los pecadores. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos hemos pecado. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aun en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. Pero el don, hablando de Jesús, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El regalo de la justicia es un regalo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abunde, para que el pecado sea revelado en nosotros. Si no hay ley, ¿cómo podemos saber qué estamos haciendo o lo malo que estamos haciendo? Incluso el Señor ha puesto su ley en nuestros corazones. Nosotros no tenemos que ir a la iglesia para saber lo que está bien o lo que está mal. Nuestro corazón nos lo dice. Tenemos que ser honestos con nosotros. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor de nosotros. Es poderoso esos últimos versículos, aunque todo se pueden hacer libros de simplemente capítulos 4 y 5. Pero es importante entender la comparación que Pablo está haciendo y lo repite tantas y tantas veces, que por el pecado de Adán todos fuimos constituidos pecadores, por cuanto todos pecamos. Pero ese primer pecado de Adán, al nosotros venir de ese hombre, nacimos con esta naturaleza pecaminosa. Nos inclinamos al pecado. En forma jocosa, cuando a un niño de 2, 3 años tú le dices no te comas la galleta, al tú darle una ley, un mandato de no comerse la galleta, su cuerpo, sus miembros lo primero que quieren hacer es comerse la galleta. No simplemente se comen la galleta, sino que cuando le preguntas, ¿te comiste la galleta?, te dicen no. Tú sabes, con pedazos de galleta en la cara. Es nuestra naturaleza. Tenemos que llegar al punto de entender, sí, somos pecadores, pero ¿cómo yo puedo ser justo? ¿Cómo yo puedo ser santo? ¿Cómo yo puedo tener una relación con Dios cuando mi carne siempre quiere ir en contra de esa ley de no comer la galleta, de no mentir, de no codiciar, de no adulterar, de no dar falsos testimonios con nuestros hermanos, de amar a Dios sobre todas las cosas? La ley vino para mostrar en nosotros lo malo de nuestro pecado, para mostrarnos, dar luz a nuestro pecado. Por eso la ley, cuando viene y es mostrada en nosotros, la ley el pecado, abunda en nosotros. Es como que se magnifica. Wow. Si tú simplemente lees los 10 mandamientos, te das cuenta que en el primero y el segundo ya estamos fallando. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. Los discípulos le preguntaron, ¿y quién es mi prójimo? Tu prójimo es hasta tu enemigo. Toda persona es tu prójimo. Y muchas veces fallamos en el segundo. La palabra dice que si fallas en uno de ellos, rompiste toda la ley. Tenemos que llegar al final del camino y decir, ¿cómo entonces soy salvo? ¿Cómo entonces llego a la vida eterna? Porque por el pecado de un solo hombre, Adán, todos fuimos constituidos pecadores. ¿Quién nos puede socorrer? De tal manera Dios amó al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. De la misma forma que Abraham creyó, en los versículos del capítulo 4, que él le creyó a la promesa de Dios antes que hiciera cualquier cosa, antes que fuera obediente, él le creyó que Dios iba a cumplir lo que él dijo que iba a cumplir. Por eso se le tomó como fe, y todos aquellos que crean que Cristo Jesús es nuestra justificación, nuestra salvación y nuestra redención, antes que tú hagas cualquier acto de obediencia, si tú crees en eso, porque la gracia viene primero a nuestras vidas, y la gracia de Dios nos empodera, nos habilita, nos llena de esa vida espiritual para entonces hacer las cosas por gracia, no por miedo de perdición, no por miedo de no alcanzar la salvación de Dios. Ya la salvación se alcanzó en Cristo Jesús, y en esa gracia que nos habilita a obedecer la palabra de Dios es lo que nos da esa vida eterna. Pero todo comienza por su gracia.
todo comienza por su acto. Él comenzó el acto de reconciliación con nosotros, aun cuando nosotros éramos pecadores, aun cuando nosotros éramos enemigos de Dios. Cristo a su tiempo murió por nosotros. Él murió cuando tú no lo estabas buscando. Él murió cuando tú estabas haciendo lo que querías hacer. Aun cuando no habíamos nacido, Cristo en la cruz del Calvario estaba pidiéndole al Padre por ti y por mí. Y lo hermoso, y termino con esto, y lo hermoso del asunto es que Cristo está de parte de nosotros a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Y cuando el Padre te ve a ti, no nos ve a nosotros, ve a Cristo Jesús en todos aquellos que han confiado en la obra de Cristo Jesús en el Calvario. Por eso obedecemos la palabra de Dios. No para alcanzar algo, no para alcanzar favor, no para alcanzar bendición. Ya las promesas están escondidas en Cristo Jesús. Por eso Pablo decía, mientras más lo conozco a Él, más tengo todo lo demás por basura. Por ganarme el conocimiento de Cristo Jesús. Porque en Cristo están escondidas todas las promesas del Padre para ti y para mí. Incluso nos promete paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué poderoso, ¿verdad? Esta palabra. Termino. Para que así como el pecado reinó para muerte, el pecado lo único que te da, la herencia que te promete el pecado, es muerte, separación de Dios y no vida eterna. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante un solo hombre. Si por Adán ganamos la muerte por el pecado, en Cristo ganamos vida eterna porque Él es Señor nuestro. Él es todo en todo. Que la paz del Señor esté con ustedes. Hermosa mañana.